Soy Sara García y yo soy Yoshi Levan. Y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo. Conversaremos sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Desde una mirada feminista e interseccional. Con activistas feministas y defensoras de derechos humanos de la región. Escuchanos los viernes en la radio de todas en el www.colectivofeminista.org.sb. Comenzamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de su podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Estamos nuevamente en este nuevo periodo, ¿verdad? Que ahora lo estamos teniendo cada 15 días de manera quincenal. Así que este es el cuarto episodio del mes de julio y tenemos como siempre temas súper importantes para visibilizar las luchas feministas centroamericanas. Y como siempre estoy muy bien acompañada de mi compañera Sara García. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Yoshi? Un gusto enorme estar aquí. Gracias a la radio de todas y a todas TV por documentar y por hacer posible este podcast, porque de veras que para nosotras es bien importante estas alianzas que vamos construyendo y pues para la Sombría Centroamericana construir un podcast que visibilice lo que está ocurriendo en la región es algo necesario y ocurre todas las semanas diferentes hechos, luchas, sucesos que nosotras queremos ampliar la escucha, queremos que se sepa con mucha fuerza todo lo que estamos impulsando. Y este programa se lo queremos dedicar a una lucha que es pues, de toda la región, que es de toda la región latinoamericana y caribeña, y que tiene que ver con la lucha por los derechos de las personas trans. Contanos un poco, Yoshi. Sí, justamente este episodio lo queremos dedicar para contarles un poco, porque generalmente este tipo de hitos, porque realmente es un hito, por ser relacionado o que tiene una relación más con Centroamérica, muchas veces queda como invisibilizado, ¿verdad? Nuestra región históricamente queda como muy desdibujada, ¿verdad?, del acontecer regional, pero creemos que es importante que todo mundo, en todas partes, conozca sobre este hito que sucedió hace unas ya semanitas sobre el caso de Vicky Hernández. Y Vicky Hernández fue una mujer trans, ¿verdad? Era activista, defensora de derechos humanos y que fue asesinada en el marco del golpe de Estado de Honduras. Y es un caso de ejecución extrajudicial, ¿verdad? Y que tiene razón de su expresión e identidad de género. Y vamos a conversar entonces sobre la historia que hizo este caso, ¿verdad?, al llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tener un fallo favorable a partir de el caso que construyó, en este caso, valga la redundancia, el caso del caso, la Red Lésbica Catrachas y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Así que vamos a conversar justamente sobre este hito, que para mí es un hito realmente. Totalmente, porque sabemos que un caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, nosotras aquí en El Salvador estamos teniendo una experiencia muy cercana con el caso de Manuela, el caso de Beatriz, caso de mujeres criminalizadas debido a la penalización absoluta del aborto. Y son procesos largos, de largo aliento, que implican, por un lado, agotar todos los recursos internos de un país. Exacto. Pero luego también enfrentarse a un sistema, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene una mora enorme, es decir, que no es tan fácil llegar a una sentencia, porque pasan muchos años para que, bueno, por un lado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, tiene que admitir el caso y luego pues hacer un informe de fondo hasta que finalmente pues la Corte llega y conoce lo que ha sucedido. Y en ese caso, el caso de Vicky, que definitivamente a nosotros nos parece que es un caso que genera pues una gran repercusión a lo largo de toda la región latinoamericana. Porque en principio se está condenando al Estado, se condenó al Estado de Honduras por la responsabilidad directa en la muerte de Vicky, una mujer trans, trabajadora sexual y defensora de derechos humanos. Esto es un hecho, como vos decís, un hito, un hecho relevante, histórico, porque está posibilitando que se reconozca esta responsabilidad que tiene Honduras, un estado que también pues, es un estado asesino, que es un estado narcoestado, mejor dicho, y que la Corte haya condenado y responsabilizado, eso también va a impactar a toda la región. Aparte de esto, la Corte está ampliando su mirada en torno al enfoque de género y lo aplica para analizar las líneas de investigación de crímenes contra personas LGTBI. Sabemos que vivimos en una región donde la esperanza de vida de las mujeres trans es de 35 años. Esa es la relevancia política que tiene este caso. Sí, y que además es una lucha que lleva casi 12 años, ¿verdad? Desde las herramientas nacionales hasta llegar a la Corte Interamericana, ¿verdad? Y que el fallo haya sido positivo, ¿verdad? En este caso a las demandantes. Creo que sienta un precedente muy importante, y creo que también la experiencia de Costa Rica de cara a estas resoluciones nos va dictando más o menos por dónde se esperaría, ¿verdad?, que pueda ir avanzando el reconocimiento de ciertos derechos. Por ejemplo, el año pasado, en contexto de pandemia, se aprobó a partir de un fallo también de la Corte Interamericana el matrimonio igualitario en Costa Rica. Entonces, quieras o no, estos fallos, ¿verdad? Y estos procesos impactan directamente, ¿verdad?, en el reconocimiento de ciertos derechos en los países, ¿verdad? Y este caso, como mencionaba Sara, al final de cuentas es también una forma, ¿verdad?, de respaldar eso que históricamente las organizaciones LGBT han dicho. La razón o el hecho de no contar con algo tan básico como la identidad, ¿verdad?, y que además las instancias gubernamentales no tengan personal sensibilizado, ¿verdad?, para reconocer esas identidades y expresiones, tiene un efecto directo en la vida de las personas trans, ¿verdad? Y no es casual de que su expectativa de vida sea tan corta. Este caso, hay algunos elementos que quisiéramos mencionar así, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este caso, la Corte, ¿verdad?, hace una vinculación con convenciones como la Belén do Pará, que como para que se incluya, ¿verdad?, esta perspectiva de reconocer la diversidad de mujeres que somos, ¿verdad? A partir de su expresión y su identidad de género. Y también me parece muy importante que en la sentencia también se menciona, o sea, el hecho de que haya sido una ejecución extrajudicial también lo reconoce y lo evidencia como un elemento importante, ¿verdad? Como las fuerzas policiales, ¿verdad?, hacen uso excesivo de la fuerza, ¿verdad? Y que eso es algo muy similar también aquí en El Salvador, de que no se ha logrado, ¿verdad?, una resolución favorable en casos donde sí han habido involucramiento de las fuerzas policiales en ajusticiamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, o sea, son como varias cosas, ¿verdad?, que vamos a entenderlas un poquito mejor
a partir de un aporte que vamos a tener de compañeras de la red lésbica Catrachas, que es el siguiente punto. Sí, y solo quería agregar algo antes de escuchar a las compañeras, porque, bueno, como sabemos, las resoluciones que emite la Corte, los fallos, sí, tiene un componente de reparación integral y de medida de no repetición. Uh-huh. Como ya decíamos anteriormente, y aquí retomando un comunicado de la Robert Kennedy y Catrachas, como ya se mencionaba, la Corte no solo dictaminó que el gobierno hondureño había discriminado a Vicky debido a su identidad de género, sin investigar y procesar adecuadamente su muerte durante años, sino que también la Corte manifestó que el Estado hondureño es responsable de su muerte. Pero además, como parte de la sentencia que fue emitida también en el 12º aniversario de su muerte, la Corte ha ordenado reparaciones para la familia de Vicky. Y esto es fundamental porque con los procesos ante el sistema interamericano, lo que se busca es que se sepa la verdad. A reparar de manera integral, que se sepa la verdad sobre los hechos. Uno de los aspectos que la Corte ha señalado es que como parte de las reparaciones para la familia de Vicky incluye el apoyo financiero y ha ordenado al Estado de Honduras reiniciar la investigación sobre su asesinato y además reconocer públicamente su rol en su muerte, que se sepa la verdad sobre los hechos. Algo también súper importante es el que ordenó también que se abriera un fondo de becas para personas, y eso me parece súper importante porque sabemos que la realidad también de las personas trans en la región, ¿verdad? Y en Honduras en este caso, es que por su misma identidad y expresión de género, la educación es un derecho negado, ¿verdad? No solamente el tema de la identidad, sino también de la educación, ¿verdad? Por no tener una apariencia según el estándar de patriarcal y heteronormado, se les niega ese derecho que es fundamental y es básico para todas las personas. Entonces eso me pareció muy lindo, realmente muy importante, porque también es un llamado, y no solamente para Honduras, creo que Centroamérica en general, como ya lo decía vos, es una región que desconoce totalmente las necesidades de estas poblaciones, y este tipo de fallo, ¿verdad? Puede generar avances importantes, ¿verdad? Totalmente. Este fallo, además de esto de la beca que vos decís, que a mí me parece, puchica, o sea, una de las deudas históricas que tienen los estados en la región centroamericana, porque hemos visto cómo las mujeres trans se enfrentan a grandes obstáculos para poder acceder al sistema educativo, porque hay demasiada discriminación, porque hay un sistema que es homo lesbo transfóbico, y que exista una beca llamada Vicky Hernández en honor a ella, me parece que esto es potente. Importantísimo. Y además otra de las cosas que creo que va a tener un impacto enorme para nuestra región es que el Estado hondureño se va a ver obligado, porque esto es importante decirlo, todo lo que sucede a nivel de la Corte Interamericana no es una recomendación. Estos fallos son de carácter obligatorio. El Estado hondureño debe de cumplir con lo que está dictaminado. Y también este fallo incluye que el Estado hondureño está obligado a adoptar medidas que permitan a las personas actualizar su género en documentos de identidad y registros públicos. Qué importante. Y esto es una de las deudas también. La ley de identidad de género, por ejemplo, que se archivó aquí recientemente, justo buscaba esto, porque es una deuda que al fin y al cabo tener un documento del cual no te reconozca según tu expresión, que no reconozca tu identidad, pues básicamente hace que para el sistema no existas. Entonces esto es fundamental que vaya a ocurrir en Honduras, pero que esté impactando en todo Centroamérica. Sí, realmente a mí me emociona tanto porque justamente he estado en estos días trabajando en una producción con personas, con mujeres trans específicamente, y casi que escucharles, o sea, son mujeres distintas que viven en zonas distintas, pero que
que les cruza las mismas opresiones, ¿verdad? El hecho de una lucha constante por existir. Y eso me parece que el ser trans, o sea, si ya nosotras como mujeres cisgénero también nos enfrentamos a esa opresión, es una doble o triple, ¿verdad?, esfuerzo que tienen que realizar las mujeres trans para existir. Entonces me parece que esta resolución es importantísimo que se sepa en todos lados, ¿verdad? Que las organizaciones que trabajan derechos LGBTI en la región puedan hacer uso también de este recurso legal, ¿verdad? Para hacer incidencia en sus países y en sus territorios. Y me parece que es algo de lo que tenemos que seguir hablando, ¿verdad? Porque creo que es una forma de evidenciar cómo nos niegan la justicia de donde somos, en donde vivimos, y que tenemos que llegar a instancias para que realmente se reconozca eso que ya dijimos. O sea, las compañeras estuvieron 12 años, las compañeras y la familia, porque la familia ha estado muy involucrada en este caso, ¿verdad? En el seguimiento a todo este proceso, ¿verdad? Entonces, qué importante que se haya logrado una resolución y un fallo favorable, y que esperamos, ¿verdad?, que de esta forma estos vientos de esperanza, de cambio y de resoluciones tan importantes también nos lleguen un poquito aquí a El Salvador con los casos que también se están litigando en la corte, ¿verdad? Que ojalá podamos tener esos resultados positivos. Y para seguir en esta conversación, vamos a escuchar a nuestro compañero Nail Cerón, que él es de la Red Lésbica Catrachas, y que es una de las organizaciones que dio acompañamiento a la familia y también conoce pues del caso. Y posteriormente vamos a regresar para la pausa musical, así que vamos con Nail. La Tertulia, donde hablaremos de datos, investigaciones, comunicados y pronunciamientos sobre las luchas feministas de toda la región. Mi nombre es Astrid Ramos, formo parte del equipo legal de la Red Lésbica Catrachas, organización que junto a la Robert F. Kennedy Human Rights litigó el caso de Vicky Hernández y otras versus Honduras ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este 28 de junio del 2021 se marcó un precedente para las personas LGBTI, tanto en Honduras como en la región. A 12 años del golpe de Estado, en el Día del Orgullo Internacional de Personas LGBTI y a 12 años de la muerte de Vicky Hernández, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia y responsabilizó internacionalmente al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández. Vicky era una mujer trans, activista de los derechos de las personas trans, VIH positiva, trabajadora sexual, que fue asesinada durante un toque de queda en la noche del 28 de junio, amanecer 29 de junio del 2009, mientras estaba vigente un toque de queda decretado por el gobierno de facto. Vicky fue la primera de un total de 15 mujeres trans asesinadas en el marco del golpe de Estado, en condiciones similares. La evidencia aportada por Catrachas sustentó un patrón de limpieza social hacia mujeres trans por agentes de seguridad del régimen de facto. En su sentencia, la Corte Interamericana establece que existen suficientes indicios para determinar que Vicky Hernández fue asesinada en manos de agentes de la fuerza pública del Estado. El caso de Vicky Hernández es un hito histórico, representa el continuum de violencia y discriminación histórica y social y del Estado que hemos vivido las personas LGBTI y específicamente las mujeres trans, no solo en Honduras, sino en América Latina. Según el Observatorio de Muertes Violentas de Catrachas, desde el asesinato de Vicky a la actualidad, se registran 389 muertes violentas de personas LGBTI, 221 hombres gays, 46 lesbianas y 122 personas trans. De estos casos, tan solo se han obtenido 34 sentencias condenatorias. Sin embargo, en ninguna de ellas se ha aplicado el agravante de prejuicio motivado por la orientación sexual, identidad o expresión de género. En su sentencia, la Corte Interamericana determina que la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará, también aplica a condiciones de género que se desarrollan en contra de mujeres trans. Además,
crea un gran precedente para personas trans en la medida que señala que la falta de reconocimiento de la identidad de género es una violación a los derechos de la libertad personal, libertad de expresión, personalidad jurídica, el derecho al nombre y el derecho a la vida privada. La Corte Interamericana ordenó medidas de verdad y reparación, entre ellas la creación de un sistema de datos y cifras sobre violencia hacia personas LGBTI. Además, ordenó la investigación de crímenes a personas LGBTI con enfoques diferenciados y la aplicación de protocolos especializados que den cuenta de este tipo de violencia. La Corte además ordenó la creación de un programa de becas educativas a favor de mujeres trans que llevará el nombre de Vicky Hernández. Asimismo, hizo referencia a la obligación del Estado de Honduras en capacitar de forma permanente a agentes públicos en materia LGBTI. Pero también ordenó procedimientos para el cambio de nombre y de género de personas trans, que tienen que ser gratuitos, administrativos y que no deben de contener rastro alguno de los nombres legales que fueron asignados al nacer de estas personas. Gracias al caso de Vicky, no solo Honduras, sino todos los estados que han reconocido la competencia de la Corte Interamericana deben comenzar a adaptar y adecuar su legislación y crear políticas públicas para garantizar y respetar nuestros derechos y detener la violencia histórica y la discriminación que hemos vivido a lo largo de los años. Por ello, decimos que hacer justicia para Vicky es hacer justicia para todas, todos y todes las personas LGBTI en Honduras y en la región. Muchas gracias por la información, realmente nos permite seguir problematizando, ¿verdad?, sobre este hito tan importante y nos da elementos para seguir, ¿verdad?, posicionando este importante hito, este importante fallo, ¿verdad?, que realmente tiene un impacto que no, en este momento no podemos contabilizar, ¿verdad?, o medir ese impacto, pero que sin duda va a permitir seguir haciendo incidencia en la lucha por derechos tan básicos y fundamentales como el derecho al nombre, el derecho a una identidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la no discriminación también. Así que muchas gracias por esa información y ahora nos vamos a ir con la pausa musical. Bueno, sí ha sido este programa bien importante porque por un lado estamos honrando la memoria de Vicky, esta lucha que han impulsado las compañeras, las catrachas, para nosotras es muy inspiradora. Uh-huh. Definitivamente nuestra región, a partir de este fallo, se vuelve un poco más justa. Y esto es gracias al legado de Vicky, gracias a la memoria, al esfuerzo de las personas trans de toda América Latina y el Caribe. Nunca vamos a olvidar a Vicky y va a ser parte de cada uno de los procesos que sigamos impulsando desde esta lucha transfeminista. Queremos compartir también un poco de música. Uh-huh. Y en esta ocasión hay una canción que este es un dúo de Miss Bolivia y Susie Shock. La canción se llama Yo Soy. Solo comentar que a las dos admiramos mucho, son artistas de Argentina bastante potentes. En el caso concreto de Susie Shock, que es una artista trans y también es poeta, es docente, es cantante, es una mujer muy integral. Uh-huh. Y de hecho una de las frases que ella dice que es bien fuerte, ella dice: reivindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean lo normal. Porque justo ella problematiza todo lo que el sistema impone como la normalización de uh-huh. que implica ser una mujer normal para el sistema. Uh-huh. Entonces es súper potente lo que ella plantea y desde Argentina, que es una ciudad, Buenos Aires, ¿verdad? Una ciudad, pero Argentina un país que ha impulsado tantos avances. Por ejemplo, recientemente lograron el tema de la ley del cupo laboral trans, por ejemplo, que es un poco esa inspiración, ¿verdad? De esas deudas que tiene el Estado y que el camino también que vamos siguiendo en torno a avanzar en derechos humanos. Así que les dejamos con esta cancioncita de Susie Shock y Miss Bolivia.
La pausa musical, música consciente producida desde la Via Yala que acompaña nuestras luchas. Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. Dicen que soy rara, me gusta estar sola. No tengo marido, tengo amante, soy lo que parió mi vieja. Bueno, eso fue Sushi Shock y Miss Bolivia con el tema Yo Soy, un manifiesto, ¿verdad? También muy importante desde el arte, cómo se posicionan, ¿verdad? Estas demandas, estas realidades de las personas trans. Así que eso fue Yo Soy. Y ahora sí nos vamos ya casi despidiendo de este cuarto episodio donde hemos estado conversando sobre un hecho muy importante que realmente nos llena de esperanza, creo yo. Nos llena de mucha alegría también, ¿verdad? Por la familia y también con mucho cariño queríamos hacer este programa en homenaje al ejemplo de Vicky, ¿verdad? Y también hacia la familia que no ha descansado hasta lograr justicia y reparación. Así que muy contenta realmente de haber estado en este programa compartiendo con vos y hablando sobre la vida, ¿verdad? Y sobre lo que ha logrado Vicky y que va a impactar en la vida de tantas personas trans en la región. Sí. Invitamos a que puedan escuchar el podcast y todos los que se han grabado hasta la fecha en Spotify y también en la radio de Todas y en Todas TV. Este podcast fue en memoria de Vicky porque, como ya dicen también las compañeras ahí en Honduras, esto pues ha significado justicia para Vicky, pero también es justicia para todas. Uh-huh. Así que vamos a seguir difundiendo este fallo y vamos a seguir luchando juntas para que podamos erradicar todas estas violencias del sistema heteropatriarcal. Así que nos encontramos en una próxima emisión, siempre por los canales que ya Sara mencionaba, en directo. Pueden escucharnos los viernes a partir de las 4 de la tarde en la radio de Todas, hora Centroamérica, y también en la retransmisión a través de Todas TV, el primer canal feminista digital en El Salvador. Y por supuesto en las plataformas de distribución de Spotify y Apple Podcasts. Así que seguimos encontrándonos, ¿verdad?, en unos próximos episodios. Así que hasta la próxima. Esto fue Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast con información de coyuntura para visibilizar las luchas feministas y centroamericanas y aumentar la solidaridad con las causas regionales. Si te gustó este episodio, seguinos en nuestra cuenta de Spotify y Apple Podcasts. Además, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Sombrilla CA. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube de Todas TV.